Es una nerviosidad, la verdad, para mí es algo así como, pregúntenle a mi esposo, siempre estoy corrigiendo, siempre estoy agregando, siempre estoy... Terminé ayer y dije, ya no voy a volver a ver la laptop porque me voy otra vez a meter. Y pues lo hice otra vez en la noche, le volví a hacer en la mañana. Total, bueno, son muchas ideas las que Dios pone o las que yo tengo, no lo sé. Pero la verdad es que el plan es expresarles realmente lo que yo quiero decir, lo que yo he aprendido de la palabra, lo que yo entiendo de la palabra. Y espero que esto sea, y confío porque me costó toda la semana estar orando y sufriendo porque no recibía ninguna confirmación. Yo dije, no, pues bueno, Aurelio, preparar tú algo porque yo creo que yo no me toca compartir. Pero tuvo suerte el pastor y ya, ok. Bueno, mi pregunta es a cada uno de nosotros, ¿conocemos verdaderamente a Dios? Por medio de muchos profetas en el Antiguo Testamento, Dios fue dando y revelándose a muchas personas en diferentes etapas, en diferentes aspectos de lo que es Dios. Dios es bueno y todo el mundo aceptamos eso, ¿verdad? Es bueno, es lindo, es un papá bueno, es bonachón. Bueno, así me lo imagino. Si tú cierras tus ojos y dices, quiero ver cómo es Dios, cada quien tenemos una imagen diferente de cómo es Dios. Hasta te lo puedes imaginar con cara, a lo mejor con barbita, no lo sé. Todos tenemos una idea predeterminada en nuestra mente de lo que es Dios. Pero recordemos una cosa, ahorita que hablábamos de fidelidad, Dios es fiel a su palabra y Dios es también un Dios de ira y un Dios de enojo. Un Dios soberano que dice hasta aquí. A veces nos detiene porque dice, si le sigo, te me vas a desbocar, hijita. Mejor aquí te paro. Duele, sí duele. Pero ¿por qué como los hijos, y todos los papás lo sabemos, nos dejan en el extremo ya de... ¿verdad? Dios puede tener un enojo, y aunque le digamos enojo santo, es un enojo a veces muy fuerte, a veces contra un pueblo, contra una nación, contra una persona, cuando insistimos y persistimos en una conducta de pecado. Hay naciones, bueno, México es uno de ellos, donde hay mucha idolatría. La mayoría de los países hay mucha idolatría, pero México, al menos en nuestra cultura y tradición, están metidos en muchas tradiciones paganas y algunas hasta participamos, hasta comemos del panecito de muerto, comemos del no sé qué de quién sabe qué, o sea, nos van metiendo, adoctrinando y ni cuenta nos vamos dando. Muchas veces cuando Dios nos habla y nos llama a disciplina, decimos, ese no es Dios, Dios es bien bueno, Dios no es malo. Confundimos los tiempos de Dios, los tiempos de amor, los tiempos de misericordia, los tiempos de disciplina, los tiempos de paz. Confundimos y decimos y creemos y pensamos que la justicia de Dios es nada más un manacito así, en la mano. No. Si conocemos, leemos y meditamos en la palabra de Dios, esto nos da a cada uno de nosotros la alternativa de poder saber cuando hay un engaño frente a ti. Te da sabiduría, te da la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero si no conoces la palabra, pues fácilmente eres engañado y fácilmente caemos en lo malo porque está más divertido. Al presentar a un Dios que es exclusivamente bueno al punto de ignorar o pasar por alto el pecado, es una visión muy equivocada de quién es Dios verdaderamente. Él es justo, santo y su verdad es absoluta. No hay cambios. ¿Cómo podemos equilibrar estos atributos de Dios? Espérenme porque ya me emocioné y la cerré. Ok. Primero, me ponen la número 2, los que están ahí atrás platicando, gracias. ¿Cómo se equilibran estos atributos? La número 2. La justicia y el pecado en la tradición judeocristiana. El pecado no se pasa por alto, se confronta. La santidad de Dios es incompatible con la maldad y con la injusticia.
Según los textos bíblicos, el pecado tiene consecuencias destructivas, tanto espirituales como terrenales. Tú cometes un robo y te pescan y vas al bote. O sea, ni siquiera hay mucho que pensarle. ¿Y por qué Dios es tan malo? Porque hay leyes establecidas. Imagínate nosotros, en tu colonia nada más ahí, métete, sin altos, sin siga, sin semáforos, imagínate la locura de esta ciudad, sin señales de tránsito, cada quien haciendo lo que bien le parece. Por eso hay leyes, por eso hay estatutos, por eso hay límites, porque entonces nosotros nos vamos como caballo desbocados. El concepto de gracia nos da la idea de que Dios perdona todo, que no toma en cuenta el pecado, sino que toma en cuenta el concepto de gracia. ¿A quién lo debemos? Al Señor Jesucristo, porque tenemos esa gracia a través de su muerte y resurrección. Entonces, cuando tú te arrepientes, tu corazón está realmente arrepentido, el sacrificio de Jesús funciona en ti. Y ese pecado te es perdonado, es echado a la mar. Ya sabemos, ¿verdad? Otra de las características de Dios es que Él es justo. Entonces, si Dios pasara por alto el pecado, no, él es bueno, me va a perdonar, eso no es para tanto. Esto lo haría carecer o faltar de su justicia, entonces no sería un Dios justo. Por tanto, la gracia divina no fuera necesaria ni tendría sentido. ¿A qué vino Jesús entonces? Vamos a ir al libro de Nahum, los que tengan su Biblia, vamos a ver los 3 capítulos. Es un libro pequeño, profeta menor del Antiguo Testamento. Dios le transmitió a Nahum, pero terriblemente, a través de visiones. Imagínense, pobre Nahum, qué pesadillas. La destrucción inmediata de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Pero pues que no era Jonás el que había ido y que la ballena y que bueno, bueno. ¿Se acuerdan que perdonó a Nínive? Porque Nínive se arrepintió y se convirtieron de sus malos caminos y el Señor dijo, ok, no los voy a destruir. Pero pasaron 150 años aproximadamente y Nínive volvió a vivir como bien le parecía. Se arrepintió de haberse arrepentido, ¿verdad? 100 o 150 años habla de generaciones a las cuales les fue transmitidas esa maldición generacional de estar sin Dios. El ministerio de Nahum se desarrolló aproximadamente en el año 663 al 612 a.C. En esta época, el imperio asirio estaba en el apogeo de su poder, aunque Judá, que era el reino del sur, porque acuérdense que Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, no era cautivo de Asiria, pero sí pagaban tributo a Asiria. Le pagaban un dinero por lo que les daba la gana. Si caminaste 4 pasos fuera de tu casa, pagas tributo. Les daba lo que hacía. Nosotros pagamos impuestos, pero es diferente. Tienen una partida gubernamental para X cosas, ¿verdad? Pero acá no. Pagaban lo que bien le parecía a Asiria. Aunque Judá era tributario y sufría bajo el yugo asirio, el reino aún no había sido destruido. De hecho, el mensaje de Nahum, que su significado es consuelo o el que da consuelo, iba dirigido a Judá, anunciando la inminente caída de Nínive, que era la capital de Asiria, como una promesa de liberación de su opresor. Asiria los traía atosigados, pobrecitos. El tema central son 3 capítulos. El capítulo 1 describe la majestad, el poder y la justicia de Dios. Establece el decreto de juicio contra Nínive y a la vez ofrece un mensaje de consuelo y liberación para Judá. Bueno, en el capítulo 2 pinta un cuadro vívido del asedio, el caos y el ataque final contra las fortificaciones de Nínive. Los asirios se sentían muy confiados porque eran muy poderosos, tenían mucho dinero, eran muy crueles, conquistaban de manera extremadamente cruel a las naciones a las que invadían. Y entonces las fortificaciones de Nínive pues eran así como que imposibles. También nos habla de la derrota del ejército de Asiria y el saqueo que hubo en la ciudad de Nínive. El capítulo 3 nos dice las razones morales que tuvo Dios para su destrucción.
profetiza la humillación total de la ciudad. Y todas esas profecías también se cumplen para nosotros, ¿eh? ¿Te portas mal? Bueno, pues ahí te va. No nos asustemos ni creamos que fue del Antiguo Testamento. Bueno, volvamos a Nínive. ¿Por qué crees que Nínive volvió a ser señalada por el Señor para destrucción? Porque no se arrepintieron. El arrepentimiento no fue genuino. Fue en ese momento, fue esa generación que dijo, ay, mamacita, mejor me porto bien, como los niños, ¿verdad? Te voy a dar una nalgada a la casa y llegando a la casa son mamita hermosa, chula, preciosa, divina. No, venga para acá, le toca una nalgada, ¿verdad? Así los de Nínive. Se arrepintieron, pero realmente no estaban arrepentidos de corazón y decididos a cambiar su conducta politeísta. Tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses. Su economía y poder dependían del saqueo que hacían, la crueldad extrema y la opresión de otras naciones. El abandono, por supuesto, de los principios divinos del reino de Dios. Esa cultura se dejó de transmitir entre los mismos judíos que vivían, entre gente que vivía ahí, entre gente que yo creo, no lo sé, no sé si lo especifica la Biblia, que estuvo evangelizando tal vez en Nínive, no sé, gente que se levantó a favor del Señor, pero aún así, pues hubo generaciones en que dejaron, y los hombres, los que seguían los nuevos decían, pues hacemos lo que bien nos parece, porque aparte había Dios para todo. Había como menú de dioses. Habiéndose vuelto de su mal camino Nínive, volvieron a aquello que habían dicho que abandonaría. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es más, con las dietas. Mañana empiezo la dieta. La abandonamos en cualquier momento, donde veas la carne asada o veas los taquitos o la hamburguesa, lo que sea, inmediatamente se te olvida y dices, mañana la vuelvo a empezar. Así somos con Dios. Mañana me porto bien. Hoy no, pero mañana prometo portarme bien. Así era Nínive. Entonces, llegó un momento en que Dios se cansó. La Biblia no tiene errores. La Biblia, no podemos negar la inerrancia. No hay errores en la Biblia. Así hayan pasado cientos de años entre un evento y otro, la Biblia se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. En Nahum, vayan a su Biblia, Nahum 1, del 1 al 6. Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vive en Elcos. Elcos era una aldea cercana, parece ser, a las ruinas que hoy son de Nínive. El número 2 dice, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Ese también es Dios, ¿eh? El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo de sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. El número 6, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. ¿Sí conocían a este Dios? Qué horrenda destrucción, ¿verdad? Había profetizado Dios para Nínive. La Biblia dice que Dios no actúa de manera precipitada o arbitraria o simplemente porque le dio la gana. Como nosotros que nos entendemos y controlamos nuestras respuestas al enojo. Yo no fui. ¿Es allá? Ok, gracias. Dice que Dios no es tardo para la ira y nos manda advertencias, espera amorosamente, pero al final es fiel a su palabra y se va a hacer lo que está escrito. En Nahum 1, 8 al 10, le damos seguimiento ahí, dice el versículo 8, pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Está hablando de lo que le iba a pasar a Nínive.
Y luego nada más me paso tantito a Nahum 2:6 porque le da seguimiento a este versículo. Dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, el palacio de Nínive. Históricamente, esto se cumplió cuando las aguas del río Tigris derribaron parte de las murallas de la ciudad durante el asedio. Entonces, Dios lo dijo y sucedió tal cual. Hizo que se crecieran las aguas del río, inundó, sobrepasaron, inundó el palacio o el lugar donde estaban. El 9 dice, los que traman contra el Señor, Él lo hará completa destrucción, no surgirá dos veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. Somos nada cuando el Señor se levanta. A diferencia de otras profecías de juicio, esta no ofreció ninguna esperanza de reconstrucción para Nínive. Actualmente está ubicada al norte de Irak, sus ruinas quedaron enterradas y se volvió un yacimiento arqueológico fuera de la ciudad de Mosul, en Irak. En el 2014 fue atacado por el Estado Islámico, los yihadistas, y se fue mucha gente, se volvió a ir mucha gente. Muchas familias cristianas o católicas cristianas, no sé, y ahora pues están volviendo a regresar muchas personas, pero pues nunca ha sido totalmente restaurada Nínive, porque así lo dijo Dios, o sea, no va a haber para ti restauración. Volvemos a Nahum y dice el 1:11, ¿quién es este perverso? Pregunta el Señor, ¿qué perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Históricamente, no se sabe quién es el perverso consejero, pero se cree que eran los gobernantes asirios que desafiaron a Dios. Se opusieron a su pueblo, Judá, y se elevaron con soberbia, creyendo que nadie los podía vencer. Nahum 1 del 12 al 13 dice, esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Hoy, pueblo mío, le dice a Judá, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. El 13, romperé el yugo de esclavitud de tu cuello, de Asiria, y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Dios es bueno. Dios nos cuida porque le hizo una promesa a su pueblo amado. El versículo 12 dice que Sennacherib, que era el rey de Asiria en ese tiempo, descendió con sus ejércitos sobre Jerusalén para vencerla. Sennacherib mandó primero por delante unas misivas, mensajeros con cartas al rey, pretendiendo intimidarlo, asegurando que no había fuerza humana alguna que se le pudiera resistir. Y él sabía que era fuerte, y ellos sabían que podían conquistar y podían hacer desaparecer todo. En 2 Reyes 19:14, ahí yo creo que está, no recuerdo, si no, vean en su Biblia. 2 Reyes 19:14 sigue a continuación de esto, dice, entonces el rey Ezequías, que era el rey de Judá, cuando recibió las cartas de Sennacherib, tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó y entonces se fue a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Ahí Ezequías tuvo la sabiduría, claro que debe haber tenido terror y pánico, por supuesto, pero dijo, yo voy ante el Señor. Señor, mira, esto es lo que está, así está el panorama de la situación. Pero como nosotros decimos, Señor, ¿tú qué dices? Entonces le pide a Dios que salve a la ciudad, incluso con los ejércitos asirios rodeando la ciudad. Yo hubiera dicho no hay salida, ni para qué ores ya, se acabó el asunto, ya esto es el fin. Pero Ezequías no se quedó con eso, él sí confiaba en el Señor. Dios comenzó su plan de destrucción para Nínive, que había profetizado, y sus gobernantes esa noche. Increíblemente Judá no tuvo que hacer nada. La intervención divina ante la inminente caída, Ezequías y el profeta Isaías oraron pidiendo ayuda. Y según los relatos bíblicos que vimos ahorita en 2 Reyes 19, versículos 35 y 36, un ángel del Señor destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. No hubo una batalla,
amanecieron muertos. Segunda de Reyes, les voy a dar contexto, 19:5-7, dice, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, trayendo la misiva, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y esto me encanta, porque si a ti te ofenden y tú eres un creyente y tú confías en el Señor, ofenden también al Señor. He aquí pondré yo en él un espíritu, habla de Sennacherib, y oirá rumor y volverá a su tierra. Y así sucedió. Y hará que en su tierra caiga a espada. Sennacherib, esa noche que murieron 185,000 soldados, él planeó huida y se regresó a Nínive. Y estando adorando, no se dice cuánto tiempo después, adorando a sus dioses paganos en el templo, fue asesinado. Se dice a espada, precisamente, como lo había dicho la profecía, y se dice que fueron sus hijos por cuestión de heredar el trono. Nahum, donde se sentía más seguro, ¿verdad? Nahum 1:14-15, volvemos a Nahum. Dice, esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Te voy a acabar. Destruiré todos los ídolos de los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Y Nínive quedó sepultada en lodo y escombros. Miren, dice el versículo 15, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. ¿Cuál era el mensaje? Asiria va a ser derrotada. Celebra tus festivales, le dice a los judíos, o sea, sus fiestas religiosas, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, que hacían cuando andaban todos asustados, hacían juramentos y votos al Señor en tiempos de angustia. Dice, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra, serán destruidos por completo. Y así fue Sennacherib, se acabó. Y no supe qué pasó con el reino de Asiria, pero esa es historia que no tengo ganas ahorita de preguntar. Pero es realmente, de verdad, si tú te metes con el Señor, estás en total, el Señor te defiende, porque si te ofenden, si te lastiman, si van contra ti, van contra el Señor. Imagínate a quién tenemos delante de nosotros como defensa. Hay muchas opiniones encontradas sobre lo que dice la Biblia de que la justicia de Dios es impartida a sus hijos, porque hay mucha gente que dice Dios no puede hacer eso, Dios no puede castigar, Dios no puede ser iracundo con sus hijos porque los ama, porque Dios es amor, Pero vamos a ver, por ejemplo, qué es castigo. Castigo enfatiza la retribución impuesta por un juez, que eso es en lo terrenal. Pero bueno, en este caso, un castigo impuesto por Dios en retribución a tu pecado. Consecuencias representan el orden de Dios y las leyes espirituales para permitirnos la corrección del camino. ¿Entendieron? Te estoy previniendo, aguas, te estoy alertando, me estás saliendo de la veredita, vuélvete a meter. Porque si no, entonces sí llega el castigo. Son muchos los que viven creyendo en este engaño, confundidos en su insensatez de seguir pecando. Pero ¿a poco no es más fácil aceptar la idea de que Dios me castigó? Dios es que es bien duro el Señor, Dios es bien malo, Dios castiga. Porque así yo no tengo nada que ver en esto. Pero las consecuencias que son mi responsabilidad, porque yo pequé. ¿Qué queremos aceptar? ¿El castigo o las consecuencias? Pues mejor que Dios es malo. Está más fácil, porque así yo no soy responsable. Engaño. La palabra en Nahum 2:1 nos habla de siempre estar preparados para la batalla. Aquí lo desmenucé en 4 puntos. El versículo 1 dice, el destructor ha subido contra mí, monta guardia en la fortaleza. Esto llama a ti y a mí a protegernos y asegurarnos lo que aún queda de pie.
me equivoqué, la regué, no lo hice correcto, me equivoqué muchas veces, etcétera. Levántate y vuélvete a sostener en la roca. Mantente firme y despierto, orando todo el tiempo. Creemos que el tiempo no va a llegar, creemos que esto es la eternidad. Esto no es la eternidad y el tiempo de la visitación va a llegar. El inciso B dice, vigila el camino. Mantente alerta, varones, mamás. Prever los movimientos del enemigo y no dejarse sorprender. Es su labor, varones, estar orando para que el Señor les ponga guía, sabiduría de cómo dirigir las cosas, de para dónde van los hijos, por qué está pasando esto, las finanzas. Son muchas responsabilidades las que tienen. El inciso C, fortalece tus lomos. Es una metáfora de preparación y valentía. Es como ceñirse la ropa para la batalla, ponerse la armadura del evangelio para estar listos para la acción. El inciso D dice, refuerza más tu poder, el llamado a fortalecerse y armarse adecuadamente, no solo físico, sino espiritualmente. Ahí me comí una palabra. Ok, seguimos en Nahum y en el 2, capítulo 2, versículo 6 dice, las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Habla de Nínive. La fuerza del agua destruyó partes de las murallas y por ahí entraron los ejércitos de los babilonios y encontraron ahí a muchos reunidos en confusión y terror y ahí los mataron. La ira de Dios se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio y no hay nada que escape de su furia ni de su enojo. Vamos al versículo 3 de Nahum, capítulo 3, y dice el número 4, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, aquí está bien duro las palabras, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿De quién está hablando? De Nínive, de Asiria. Nahum utiliza la figura de una ramera o prostituta de forma metafórica para señalar la corrupción de Nínive y sus prácticas engañosas. Nínive utilizaba su riqueza, poderío y falsas promesas para seducir, dominar y explotar a otras naciones. Pero ¿cómo la ve el Señor, verdad? El texto la llama maestra de hechizos. Esto representa el misticismo, la superstición y la adoración a dioses paganos, como Ishtar, diosa de la guerra y el amor, que Asiria promovía e ella aparte imponía a los pueblos que conquistaba. La brujería, pues es una práctica muy común. Hechicería, brujería, todo lo que tiene que ver con eso. Y aunque sea brujería, hechicería, como dicen, magia blanca, magia negra, no importa. O sea, es hechicería. ¿Y qué hizo Dios en respuesta a todo esto? Bueno, pues en Nahum, seguimos en Nahum 3, 5, 7, dice, heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y los reinos de tu vergüenza. Te voy a exponer, te voy a exhibir. Echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea oirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Estaba enojado totalmente Dios, muy enojado. Esta es una imagen de la ira de Dios. La Biblia nos aconseja huir de la ira venidera. No olvidemos la gracia que nos fue otorgada por medio de Jesucristo. Dejemos a un lado el orgullo, la soberbia, el creer que no pasa nada. Pongamos en ruta nuestro camino, en la ruta que el Señor nos establece. ¿Cuál es el mensaje de Nahum para nosotros? Bueno, como parte de una nación tenemos la obligación de estar orando por nuestro México, de estar orando por el mundo, para que el diseño de Dios, el modelo divino de Dios sea establecido en México. Hay muchas cosas que hay que orar aquí, hay mucha corrupción y todos lo sabemos, hay mucha idolatría, hay mucha amor al dinero, mucha codicia. Estemos orando, por favor, por nuestra nación, para que no venga la ira del Señor sobre nosotros. Hemos visto y vivido aquí en México la misericordia de Dios la hemos visto muchas veces.
La palabra que Nahum recibió serviría de consuelo a Judá, que estaba constantemente acechada por Asiria y muy aterrorizada. Ahora te quiero llevar para aplicarlo de forma individual. Hay personas que creen, aún cristianos, que Dios no es más que un Dios de amor y nunca de ira. Pero toda la Biblia nos habla, hay mucho texto acerca de esto. En Proverbios 13, 11, 12, que son pura sabiduría, dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Si tú ves que tu hijo va al voladero, no le vas a decir, te vas a voltear y lo vas a dejar. Vas detrás de él y cuidado, ven acá. Es lo mismo que hace Dios. Y no te resistas a lo que Dios, porque si Dios dice: yo quiero que tu propósito, yo sé lo que vas a hacer, por más de que te resistas, Dios te va a atraer. Tú decides cómo. En verdad, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. La Biblia nos dice que si un hombre ama su pecado y se aferra al pecado a toda costa, rechaza la gracia de Dios. Entonces se identifica con el pecado, se llama como el pecado lo llama, y a la postre la ira de Dios en contra del pecado se dirige también en contra del pecador. No va a haber más, no lo hace Dios de forma intencional. Ha llegado la hora de afirmar que Dios tiene capacidad para la ira. Yo no sé si te ha quedado un poco claro, pero es para advertirnos a nosotros que la ira de Dios va a llegar. Tal vez en la segunda venida, tal vez no nos va a tocar aquí vivirlo, no lo sé, no sé los planes de Dios, ni conozco tu vida a fondo, pero lo que sí sé es que tenemos que arrepentirnos. Lo que sí sé es que tenemos que hacer de verdad un acto de confrontación y no ser absolutamente pasalones con nosotros mismos. Por supuesto, si predicas que Dios es amor solamente, pues ahorita es mucho lo que se usa en muchas iglesias. Dios es amor, Dios es amor. Pues claro que se llenan, se ve bien bonito, nada más es amor. Qué padre. Pero el amor de Dios implica disciplina. No podemos dejar que se haga solo lo que creemos o queremos con el evangelio. No podemos cambiar ni siquiera una tilde, dice la palabra. Hacerlo nos vuelve necios e insensatos, soberbios y orgullosos. Ahora, la tendencia del cristianismo es predicar acerca de un Dios de amor, pero desgraciadamente las personas lo interpretan como un Dios permisivo, un Dios que nos permite hacer cualquier cosa sin pagar las consecuencias. Y eso no existe. Ningún Dios, todos los dioses, aún creados por los hombres, te piden algo a cambio. Tal vez el próximo domingo algunos no van a venir porque dicen: no, hombre, ahí regaña la pastora, no. Mejor no voy porque ya me quitaron al Diosito bueno. O sea, ya me borró la imagen que tenía del Dios bonachón. No, hombre, esta señora. Mejor voy a otra iglesia donde ahí sí te dicen que Dios es bien bueno. Hablar sobre la confrontación del pecado no es popular. Nosotros no somos partido populista. Sí, cambiaste la imagen de Dios, es cierto. Yo la cambié. Yo también de repente tenía la idea de que Dios le gustaban mis travesuras, por decirle alguna. Ay, si digo algo, ay, a Dios no me va a decir nada. Ay, ¿qué? Te aseguro que hasta se está sonriendo el Señor. De repente pensamos eso, que somos los escogidos, que somos los consentidos del Señor. Predicar al Dios de la ira sin hablar del Dios del amor, eso también sería algo terrible. Si yo nada más condeno, hablo de que Dios es condenatorio, que es malo, que también es incorrecto. Como dijo Charles Spurgeon hace muchos años, el que no cree que Dios castiga el pecado, no creerá que lo puede perdonar gracias a la sangre de su Hijo. Porque entonces, ¿para qué sirve la sangre de Jesús? ¿Para qué fue la sangre de Jesús? Su ministerio, su muerte y su resurrección, ¿a quién redime? ¿A quién vino a salvar? Si yo no soy pecador y el pecado no es pecado. ¿De qué modo podemos escapar de la ira de Dios? Nahum 1:7, aquí nos dice: el Señor es bueno.
un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. O sea, el rey Ezequías. Él se puso en manos del Señor en ese momento difícil y el Señor dijo, ¿confías en mí? Yo me voy a encargar. Y te podrás ver rodeada de lo, como dice la canción, de lo que nunca imaginé. Te podrás ver rodeada de todo malo alrededor. No ves salida, pero el Señor tiene una para ti. ¿Cómo se iban a imaginar que sin pelear una batalla iban a morir todos los soldados que estaban rodeando la ciudad? Nadie se lo hubiera imaginado. Dios solo manifiesta su ira cuando los hombres han rechazado obedecerlo. ¿Pero eso es responsabilidad solo de Dios? No. Jesús nos dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces hay muchas versiones, pero yo siento que las personas que solo hablan, he oído muchos en el TikTok y en muchas partes los lees o te mandan predicaciones que solo hablan de prosperidad. Pero siento que son como personas que están aprovechando, oportunistas, atracadores que están aprovechando la moda del evangelio. Y aparte los clientes, pues nomás oyen y se van a su casa bien contentos, pero ni siquiera se comprometen a leer, a conocer el evangelio de Dios. Entonces es más responsabilidad también nuestra. Las emociones juegan un papel muy importante porque ahora la gente quiere venir a la iglesia a ver un espectáculo, un show de luces, todo bonito, evangelio light, Dios es bueno, a gusto, relajado, y aparte un show, pero show bueno, o sea, no quiero nada más así, tantitas lucecitas, quiero algo que realmente me anime. No queremos palabras de confrontación, ni de compromiso, ni de discernimiento, solo quiero oír cosas buenas. En Dios, no te engañes, no hay confusión ni mentira. Satanás crea la confusión y el engaño, porque se aprovecha de la ignorancia del creyente. Imagínate cómo te ve a Satanás, si tú, así como dijo Marilu, pero no les puedo hacer la cara. ¿Cómo nos ve? ¿Tú crees que representamos ataque para el enemigo? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Si yo aquí me paro y digo mentiras, o le doy un evangelio bonito, nomás para crear público, a mí me va a ser demandado. No es cualquier cosa pararse enfrente, y si así lo piensas, cuidado. Meditemos sobre esta palabra, conozcamos al Dios vivo. Dios no está en una cruz clavado, Dios no está en un cuadro, Dios no está en una tabla de mandamientos, Dios es mucho más que eso, es un Dios vivo, es el Jehová de los ejércitos, es un Dios santo, es un Dios siempre funcionando a nuestro favor, pero fiel a su palabra. No esperemos solamente la misericordia de Dios, porque en algún momento, si no tienes arrepentimiento, vas a enfrentarte a la ira o al juicio de Dios por permitirnos ser engañados. No vas a decir, no sabía, Señor. Ay, Señor, pero de verdad, como los niños, no me di cuenta, mamá. No es cierto. Ahora, si no tienes por qué tener miedo, si tú sigues lo que Dios te dice, si tú sigues lo que Dios establece, no tienes por qué tener miedo a la ira de Dios. Vas a conocer al Dios bueno, al Dios justo, al Dios salvador. Ten preocupación cuando tú andas viviendo tu vida como te da la gana y no quieres volverte a los caminos del Señor. Ahí sí preocúpate, porque no sé cómo vas a conocer a Dios. ¿A cuál de esos atributos vas a conocer? Bueno, ya voy terminando, chicos. Los atributos de Dios son verdaderos. ¿Qué podemos decir de Dios? Él es eterno, sabemos, omnipresente, omnisciente, omnipotente, totalmente autosuficiente e independiente de su creación. No necesita. Él es santo, separado de todo mal, y así nos pide que seamos apartados del mal. Él es amor, justicia, gobierna y juzga de forma imparcial, recta y perfecta, fiel, 100% confiable, puedes estar en sus manos. Siempre cumple lo que promete.
espérenme porque misericordia y gracia, Él siempre ha tenido compasión y favor inmerecido hacia nosotros, siempre y cuando encuentre un corazón arrepentido. No puede separar ninguna de estas cualidades y atributos de lo que es Dios. Es una fórmula completa, es un todo. Nunca podremos pretender que podamos tomar solo una parte de Dios y lo demás dejarlo a un lado. Esto no funciona así. Y te recuerdo, Dios no puede ser engañado o manipulado. Y como dice en la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque en el tiempo de la ira ya no va a haber para dónde moverte. Sé sabio, sé prudente, reconoce los tiempos de Dios, porque el tiempo de poder llegar a su presencia y arrepentirnos es ahora, ahorita. No sé mañana qué va a pasar, no sé en 5 minutos lo que va a suceder. Ahora es tu tiempo. Es el tiempo ahora de misericordia, de amor, de perdón. Necesitas encontrarte en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo de disciplina y si aún así seguimos en nuestra terquedad, entonces sí vendrá el juicio sobre tu vida. Los dejo meditando sobre esto y pensando en realmente que Dios es bueno y no tienes por qué temerle si tú estás haciendo las cosas correctas. De acuerdo a Dios, por supuesto. Dios los bendiga. Gracias. Muchas veces nuestro oído siempre anda buscando algo diferente. Y vamos de una iglesia a otra iglesia porque pensamos que ahí hay paz, hay verdad. Y desafortunadamente nos encontramos, después de que pasa la emoción de la iglesia nueva, es igual que el matrimonio. Igualito el matrimonio. Llegas al altar, bien feliz, contento, te levantas de la luna de miel y dices, Chihuahua, ¿y ahora qué me pasó? Como que Gaby dice sí. No sé si le pasó eso, Cheque, pero bueno. Pero lo más importante es que no es la iglesia. Lo más importante es tu relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, no es un problema de la iglesia, es un problema tuyo. Si yo no quiero buscar la palabra, no es un problema de la iglesia, es un problema tuyo. Y si tú necesitas que te motiven para eso, sigue siendo un problema tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te da 3 cosas. Y yo no voy a predicar, ya predicó mi esposa. Nada más estoy es que tomé notas. Hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y las he predicado todo este año: oración, estudio de la palabra y tener un tiempo de adoración con Dios. Cuando tu vida está lleno de eso, a la iglesia en que estamos asistiendo te vas a sentir bien a gusto. Por eso es mi insistencia: conéctense los miércoles. Voy a empezar a compartir yo los estudios y voy a meter la profundidad. ¿Ok? Ya me regañó mi esposa que ya es tiempo que empiece yo los miércoles a compartir. Ya voy a hacerme el espacio para estar compartiendo con ustedes los estudios de los miércoles. Es muy importante que nuestra vida se comprometa con Dios. No te desanimes, sino al contrario, cuando venga el desánimo, tú siga adelante. Te lo digo por experiencia. A veces he venido aquí a predicar bien desanimado, pero tengo que hacerlo porque Dios me ama tanto que Él merece todo mi tiempo y el compromiso que Él ha puesto en mi vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero que cierres tus ojos y que medites en lo que predicó mi esposa. Hay una realidad. Dios en el libro de Jonás, Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Pero en el libro de Nahum
Dios mandó un mensaje cruel a Nínive. Iba a ser destruida. La oportunidad la tenemos hoy. La eternidad, tú defines dónde quieres pasar la eternidad. Ahí no es responsabilidad de Dios. Ahí la responsabilidad es tuya. Tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Yo quiero invitarte a que si has tomado decisiones equivocadas y te estás dando cuenta ahorita que necesitas buscar a Dios con todo tu corazón y que veas que realmente el poder de Dios es cierto y es verdad, que lo que estamos leyendo en la Biblia, lo que Dios dice, se cumple. Yo te quiero invitar a que en esta mañana te arrepientas y le digas: papá, aquí estoy, me quiero arrepentir. Estamos delante del trono de tu gracia, estamos en la corte del cielo, pero tenemos a un Dios, a un abogado que es el Señor Jesucristo, que nos justifica, pero también tenemos a un acusador que nos está acusando constantemente. Papá, quiero acercarme a ti y quiero pedirte perdón. Hoy reconozco que he sido inconsistente. Hoy reconozco que a lo mejor no he tomado la mejor decisión, por lo cual te quiero pedir perdón. Perdóname mi pecado y confiesa tu pecado. A Dios le encanta que confesemos, porque si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y nos volvemos de nuestro mal camino, entonces, fruto, resultado, yo te perdonaré, sanaré tu tierra y te bendeciré. Señor, entra, transforma mi vida, transforma mi corazón, y que pueda confiar plenamente en lo que tú vas a hacer en mi vida. Señor, me rindo a ti, te entrego todo mi corazón. Y si tú no estás viendo ahorita o nos vas a ver cuando abras este video, dile: me arrepiento, Señor Jesús, y entras a mi corazón. Te entrego todo lo que soy, mente, voluntad, emociones. Me rindo ante ti, reconozco que te necesito. Padre, aquellas personas que van a tomar esta decisión, que esta palabra caiga en una tierra fértil y que esas personas puedan acercarse a una iglesia para poder seguir creciendo espiritualmente, para que la palabra caiga en buena tierra y sea regada con tu Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé paz. Que el Señor te guíe con su Espíritu Santo. Que Él guarde tu entrada y tu salida. Que caiga en tu vida una medida buena, apretada y remecida. Te recuerdo que eres hijo de Dios. Eres la niña de sus ojos. Que somos más que vencedores y que nada de nada nos podrá vencer, porque Él es el que nos bendice y el que nos guarda. Gracias por los diezmos y ofrendas que te entregamos a ti voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén.